Buenos días. En primer lugar, gracias a los organizadores de este desayuno informativo, gracias a los asistentes y a las asistentes que habéis venido generosamente a escucharnos y a hacernos preguntas, que es la parte más interesante de este tipo de eventos. Cada vez me gusta más sintetizar lo más posible cuáles son los objetivos que nos planteamos. A veces perdemos la vista sobre los mismos y si nos paramos a pensar en ellos, son muy sencillos. Adelante Andalucía nace fundamentalmente para evitar la derrota que supondría que la siguiente generación se acostumbre a vivir sin derechos. Esto que es una cuestión subjetiva, pero que tiene un valor fundamental, es algo que guarda relación con lo que comentaba antes Antonio Maillo sobre el 15M. En el periodo de la crisis, con el ajuste neoliberal, con las decisiones políticas que respecto a la crisis se tomaron por parte de los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, la reacción de la gente podía haber sido la resignación, pues como la historia que nos cuentan, pseudocientífica, de que un sapo en una olla hirviendo no salta siempre que se cueza a fuego lento, ¿verdad? Nos podían haber cocido a fuego lento. Sin embargo, hubo una reacción de indignación, que no fue la que se ha dado y se está dando en otros países de nuestro entorno, que es una indignación contra el más débil, sino hubo una indignación contra quienes habían generado la crisis y quienes habían gestionado esa crisis con políticas neoliberales, que fue una opción como cualquier otra después de la explosión de la burbuja financiera. Y fue en clave de recuperación de derechos y libertades. Eso fue el 15M y nosotros somos herencia de eso. Lo que verdaderamente está pasando ahora mismo en Andalucía no son exactamente unas elecciones a la vista el 2 de diciembre. Lo que está pasando ahora en Andalucía, en el día a día, es que las generaciones jóvenes se incorporan al mercado laboral sabiendo que no pueden aspirar a un contrato digno, legal incluso, dentro de la legalidad laboral vigente, que no es la deseada por esta fuerza política. Lo que está pasando en estos momentos en Andalucía no es que estamos a punto de empezar la campaña, sino es que las familias cada vez tienen más dificultades para pagar los alquileres como consecuencia de uno de los efectos de la salida de la crisis, una de las apuestas de salida de la crisis, que es la turistificación de muchas de nuestras ciudades y municipios de la costa, que cada vez ponen más difícil el acceso a la vivienda. Lo que está pasando es que alguna familia recibe una factura de la luz que sabe que no va a poder pagar, porque su salario está 191 euros por debajo de la media salarial de este país. Es decir, cuando hablamos de bajos salarios, en Andalucía hablamos de los salarios más bajos de España, junto a Extremadura. Eso es lo que verdaderamente está pasando. Cuando la siguiente generación se acostumbre a que la sanidad funciona peor que hace 10 años, muchas veces nos dicen, soy unos agoreros, Andalucía ha mejorado, no se puede decir que Andalucía no haya mejorado en los últimos 40 años, pues claro que ha mejorado, faltaría más. Han mejorado todas las comunidades autónomas, ha mejorado este país, han mejorado muchas cosas. Pero lo cierto y verdad es que desde la crisis hasta ahora, cosas que nos parecía que siempre iban a ir a mejor, como el desarrollo, la eficiencia, la mejora de los servicios públicos, han ido a peor. Por primera vez vemos cómo cuando falta un médico de atención primaria no hay un sustituto o sustituta, sino que quien está tiene que soportar la sobrecarga del médico que tiene una baja por enfermedad, por ejemplo. Cada vez más vemos a nuestros profesionales de la sanidad más ansiosos, estresados y precarizados en el empleo, mucho más que hace 10 años. Profesores de universidad que cobran menos de 1.000 euros. Por primera vez vemos cómo los niños pasan frío en las aulas en invierno y calor en verano. Se acabó la sensación de mejora permanente, por tanto es necesario pararnos a pensar, poner el balón en el suelo y decir qué es lo que está pasando. Bueno, pues la principal derrota de todo ese proceso, que es un proceso objetivo, con datos concretos que se pueden ver, los salariales, los de recorte y el gasto social, los de peores condiciones de trabajo y de vida de esta primera generación que va a tener condiciones de vida y de trabajo peores que las de sus padres, es la cuestión subjetiva, es acostumbrarse a eso. Pues Adelante Andalucía nace para que no nos acostumbremos a eso, para que nuestros hijos y nietas no se acostumbren a eso. Y no se acostumbren tampoco a decir que la banca gana siempre y ya está. Y no se acostumbren tampoco a decir que el PSOE gana siempre en Andalucía y ya está. Y sobre la banca yo me quiero detener, porque algunos hemos tenido la sensación
de que a lo largo de la crisis, con las políticas de ajuste, había una transferencia sanguínea, masiva, de la mayoría social a una minoría que ha mejorado. O sea, quienes no entraron en la crisis son los que se han beneficiado de la crisis, ¿no? Vemos como el resultado de la crisis son que 3 personas tienen lo mismo que 14 millones de personas. Vemos que el resultado de la crisis es que la desigualdad en nuestro país crece al doble de la media mundial. Vemos que hemos sido el segundo país más desigual de la OCDE y esta comunidad la segunda más desigual del segundo país más desigual de la OCDE. Es decir, políticas que se han implementado exactamente para generar un marco en el que haya unos pocos que se beneficien de la crisis que ha afectado a la mayoría, de la cual no eran culpables, verdaderamente no lo eran. Y vemos cómo durante la burbuja inmobiliaria las entidades financieras se han lucrado con cláusulas abusivas, determinadas mucho tiempo después, ni más ni menos que por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ya recordamos pues un primer error garrafal del Supremo respecto a las cláusulas suelo, por ejemplo, y vemos cómo, además de abusar con las cláusulas a los hipotecados e hipotecadas, hubo un rescate bancario difícilmente justificable en términos políticos. No rescataron a ningún autónomo, no rescataron a ningún taxista, no rescataron a ningún frutero, pero decidimos rescatar el sistema financiero, entendiendo que la banca pues siempre tiene que ganar, que los accionistas que habitualmente ganan no pueden perder por una vez porque sus apuestas de inversión no hayan funcionado, como tiene que asumir cualquier empresario o autónomo, ¿no? Vemos como además el negocio de la deuda está hecho a la medida también de las entidades financieras que nos compran nuestra propia deuda y que generan un nuevo endeudamiento. Entidades financieras a las que rescatamos, que luego rescatan a su vez la deuda que generó dicho rescate. Parece fue una rompecabezas, pero no, efectivamente ha sido así. Vemos cómo se ha creado un banco malo, que podía haber sido un banco bueno, ¿verdad? Destinado a sanear los activos tóxicos de la banca, que eran en algunos casos las viviendas de las que se había desahuciado a gente, y que podían haber conformado un parque público de alquiler social, pero no, han servido en algunos casos para dejar nuestro parque público, nuestro parque de vivienda, en parte comprado con dinero público, a fondos de inversión y a fondos buitres. Pero ya lo último era la sensación del robo de la justicia. Eso es lo último. La Constitución dice que la justicia emana del pueblo. ¡Viva el rey!, diría alguno. La Constitución dice que somos un Estado democrático y de derecho. Y lo que se nos ha confirmado en los últimos 2 días es que estamos en un Estado financiero y que la justicia emana del poder financiero. Por tanto, aquello que decíamos en el 15M lo llaman democracia y no lo es, pues en el día de hoy cobra absolutamente todo su sentido. Sigue siendo así, seguimos teniendo motivos para indignarnos y seguimos teniendo motivos para impugnar todo el modelo. Y además, yéndonos a cuestiones que son fundamentales y esenciales para el desarrollo de una sociedad diferente, que es a lo que nosotros tenemos que aspirar, no solo indignarnos, sino proponer, visualizar, proyectar y ser confiables en una alternativa que sea realizable. Y es entender que la banca, que el sistema financiero puede ser, debe ser, un mecanismo que ponga en contacto el ahorro con la inversión. Y que por qué no apostar por una banca pública que haga que el ahorro se ponga a disposición de un modelo de sociedad que apueste por los empleos estables, por la economía social, por la protección de los servicios públicos, por el desarrollo de medidas para luchar contra el cambio climático. Es decir, ¿por qué no podemos tomar la libre decisión, quienes ahorramos a duras penas, de poner esos ahorros a disposición de inversión social, que es lo que debería hacer una banca pública? Porque tienen que estar a disposición obligatoriamente, sin más elección y sin más opción, que de la economía especulativa o de lo que toque invertir los fondos que nosotros depositamos en nuestras cuentas bancarias. Eso es algo que parece de sentido común. En los últimos minutos, bueno, las últimas horas, pocos minutos después de la decisión del Supremo, las entidades financieras del IBEX 35 ganaron 6.190 millones de euros. 6.190 millones de euros en la bolsa. Quiero recordar que era 8.000 millones de euros lo que le hubiera supuesto devolver el impuesto de actos jurídicos documentados a las personas hipotecadas, según el desarrollo que hubiera sido normal de la primera sentencia
del Supremo. Pues solamente en unos minutos, por la decisión del Supremo, ganaron 6.190 millones de euros y las 35 empresas del IBEX 10.000 millones de euros como consecuencia directa de esta decisión del Supremo. Nosotros queremos responsabilidades. Pedimos la dimisión inmediata de Díaz Picazo y pedimos la dimisión inmediata del ESME y pedimos una reforma del sistema judicial que despolitice definitivamente el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Porque el señor Díaz Picazo ha sido ponente de la Fundación de José María Aznar, ponente de la FAES. Y el señor Lesme ha sido elegido gracias a la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial. Y cuando la justicia está puesta en cuestión, lo que es necesario son implementar medidas que garanticen que volvemos a confiar en el máximo órgano de la justicia en nuestro país, en el alto tribunal. Vámonos a Andalucía. Informe del Observatorio Económico de Andalucía, trimestral, sale publicado en el día de ayer, y nos dice, un observatorio que no es sospechoso de absolutamente nada, que lejos del discurso sobre la salida de la crisis, en Andalucía vamos camino en 2019 de una nueva desaceleración, que se crecerá menos y que se generará menos empleo, y que es consecuencia de que no se han hecho los deberes en los momentos en los que el viento venía de cola. Los problemas estructurales de esta tierra no se han resuelto y esto va a afectar especialmente, ni más ni menos que al sector industrial, que podría ser una locomotora de un cambio de modelo productivo del que hablamos muchas veces, y que va a afectar especialmente a al sector servicios en sus expresiones con mayor valor añadido. Son 100.000 millones de euros de fondos estructurales europeos los que han llegado a Andalucía como consecuencia de nuestra situación como región en desarrollo. 100.000 millones de euros después, 7 años después de estar en la posición número 2, hemos vuelto a ser una región europea, así la llaman en Europa, regiones, no, para nosotros son comunidades autónomas, una región de objetivos prioritarios de la Unión Europea, es decir, hemos vuelto a el grupo de las regiones más pobres. Y nosotros creemos que eso tiene que ver con un déficit no solamente de mala gestión de los fondos públicos, del dinero que ha llegado de Europa, sino también de un déficit democrático, de una necesaria reforma de la administración pública andaluza para recuperar los muros entre partidos, administración y gobierno, de forma que quienes administran lo que es de todos y todas lo hagan con absoluta ecuanimidad, lo hagan con eficiencia y lo hagan de una forma planificada. Da la impresión de que con los fondos que han ido llegando se ha ido permanentemente improvisando con un objetivo concreto, que es garantizar la supervivencia del Partido Socialista en el poder en Andalucía. Los fondos que han llegado de Europa se han repartido estratégicamente para garantizar esa supervivencia en el poder. No de los ERE, de los cursos, de las FAFE. Lo que más me preocupa no es el hecho en sí, que es preocupante. Lo que más preocupa es la oportunidad que hemos perdido de invertir todos esos fondos en un cambio de modelo productivo que era necesario en nuestra tierra, de una planificación estratégica y de apuesta por sectores de la economía social, sectores altos en innovación, desarrollo e investigación, sectores con valor añadido, sectores que podían habernos permitido una transición energética, por ejemplo, en la que podemos ser punteros a nivel europeo, etcétera, etcétera. Nuestra economía es fundamentalmente dependiente de factores externos. Ya lo era con la construcción y la explosión de la burbuja nos cayó de forma especialmente dura a los andaluces y a la andaluza. Y hoy por hoy hacemos una cosa que creo que es erróneo y es presumir de nuestra balanza comercial. Es decir, exportamos mucho. Exportamos mucho, pero también exporta mucho Bangladesh. Y esto nos parece un postulado muy populista, pero es que es el mismo modelo. Es un modelo en el que los beneficios de la exportación se generan a costa de la devaluación salarial, es decir, de ser competitivos por la vía de los bajos salarios y de ser competitivos por la vía de la falta de garantía de mantenimiento de nuestros bienes comunes. En la agricultura, por ejemplo, a través de la agricultura intensiva, que no se preocupa por el futuro de nuestros acuíferos, que es Pampa hoy, y que no se preocupa por la calidad del empleo que se está generando en la agricultura, tanto en el campo como en la agroindustria, en el envasado, por ejemplo, en Almería, donde vemos situaciones de explotación laboral
especialmente a mujeres, que son brutales. Pues por eso exportamos, por eso somos competitivos y por eso tenemos datos favorables en la balanza comercial. Y ese no es el modelo que queremos para la siguiente generación. La demanda interna pierde peso y es lo que podría hacernos autónomos, es lo que podría hacer que fuéramos una economía fuerte, una mayor dependencia o un mayor peso de la demanda interna en nuestra economía. ¿Y eso qué son? Esos son salarios dignos. Eso es lucha contra la pobreza y la exclusión. Porque la lucha contra la pobreza y la exclusión no es solamente un imperativo moral, que lo es, y un imperativo ético, que lo es, y una cuestión de pensar qué tipo de sociedad queremos legar a las siguientes generaciones de andaluces y de andaluzas, que lo es, sino también es una cuestión de eficiencia económica. Si no hay capacidad de demanda interna dentro de Andalucía, vamos a ser dependientes, evidentemente, de fuera. Albert Rivera dijo una vez que, y utilicé mucho esa metáfora porque me parece que clarifica mucho qué análisis hacemos de los déficits estructurales de nuestra tierra, dijo que a Andalucía no había que regalarle el pescado, sino que había que enseñarle a pescar. Habría que recordarle a Albert Rivera de que pescamos desde los fenicios, pero desde antes seguramente. Pero aparte de eso, yo utilizaría esa misma metáfora de la pesca para pensar en quién nos ha quitado la caña, quién nos ha quitado los aparejos de pesca. Porque nos quitan los aparejos de pesca y nos quitan la caña cuando tenemos una estructura de la propiedad de la tierra en Andalucía que es similar a la de hace 3 siglos, donde el 2% de los propietarios tienen más del 50% de las tierras en Andalucía. Y en muchos casos son fortunas de fuera de Andalucía. Habría que pensar quién nos ha quitado la caña cuando le estamos vendiendo el sector del transporte público de las grandes ciudades a fondos buitres y a empresas multinacionales como Uber y Cabify. Habría que pensar quién nos está quitando la caña cuando en la agroindustria también son fondos buitres los que están comprando cada vez más invernaderos, más empresas de exportación. Habría que preguntarse quién nos quita la caña cuando los servicios que la propia administración pública demanda se le dan a multinacionales. Cuando vemos que nuestros niños en los comedores comen líneas frías de multinacionales estadounidenses o italianas que se quedan con los comedores escolares. Por tanto, estamos restando la posibilidad de poder generar desarrollo endógeno en los lugares. Cuando hay gestión directa por parte de las AMPA, cuando hay gestión directa y no hay subcontratación de esos servicios, se apuesta por el comercio local, se apuesta por los productores de cercanía y se apuesta por la educación nutricional correspondiente, que es lo que estamos viendo en algunos comedores de Granada y de Almería. ¿Quién nos está quitando la caña entonces? Sobre el empleo, no voy a insistir mucho en los datos que conocemos todos acerca de la salida de la crisis por la vía de la precariedad, de los bajos salarios, de la temporalidad excesiva en las contrataciones, en torno a un 96%, de la parcialidad no deseada también creciente entre nuestros contratos, especialmente entre las mujeres. No voy a pararme mucho tampoco en el tema de los recortes, porque también los conocemos, que eso es salario indirecto, y no voy a pararme mucho a la hora de hablar del salario diferido, que son las pensiones y la pérdida de poder adquisitivo, porque afortunadamente la marea pensionista se está dedicando sistemáticamente a ponerlo sobre la mesa. Solamente un dato, en Andalucía gastamos menos en pensiones no contributivas que en publicidad institucional. Eso parece un eslogan, un análisis populista. No, exactamente, gastamos mucho menos en pensiones no contributivas que en publicidad institucional de una sola empresa pública, que es la empresa pública de turismo y deporte. Esa es la situación, eso genera pobreza, más del 56% de los andaluces y de las andaluzas no llega a 1.000 euristas, hay una falta de cohesión social evidente, una falta de cohesión de género importante, la brecha salarial entre hombres y mujeres no desciende, sino que aumenta respecto a la media del Estado, y una falta de cohesión territorial también. Y esto nos habla de las infraestructuras, donde tampoco voy a tener tiempo en detenerme, pero a día de hoy, en este momento, no se puede venir de Málaga a Sevilla, ni más ni menos, en un tren convencional. Hay que venir en una van y gastarse un dinero en una van, porque todos los años se estropea la misma vía. A día de hoy no se puede coger un transporte normal, un tren convencional para ir a Granada. A día de hoy se tarda más en ir a Almería que hace 10 años. Falta de cohesión territorial. ¿Cómo empezamos a caminar en la dirección contraria? Sin milagros, sin fórmulas
mágica, recuperando fondos que ya son nuestros y diciendo dónde exactamente vamos a priorizar la inversión. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en Adelante Andalucía para plantearlo en términos muy claros y con objetivos muy concisos. Y hemos dicho con mucha claridad que ya hay fondos que son rescatables, que son fondos que han determinado, no nosotros, sino el propio Gobierno andaluz. Claro, los determinaba cuando Rajoy era presidente y ahora siguen siendo las mismas demandas que no vemos en boca de nuestra presidenta ni en boca de nuestro Gobierno. Por eso, el Gobierno que yo presida está en condiciones de recuperar 36.000 millones de euros. El otro día lo explicaba. 36.000 millones de euros en una legislatura. 16.000 millones por la reforma del sistema de financiación autonómica que ya defendió en su momento la señora Montero antes de irse a Madrid. Entendemos que es la misma señora Montero que ahora está en Madrid. Por tanto, debería ser pues, bastante fácil llegar a un acuerdo con ella para un sistema de financiación autonómico justo para Andalucía que nos proporcione esos 16.000 millones de euros. En resolver la deuda histórica, el déficit inversor que hay con nuestra tierra, tampoco determinado por nosotros, sino por el Gobierno andaluz justo antes de que Pedro Sánchez fuera presidente de este país, que son 5.500 millones de euros derivados de la no aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que es una ley estatal que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados y que determina que tiene que haber durante unos años una inversión en infraestructura derivada del y relacionada con el peso poblacional de nuestra tierra, 5.500 millones de euros. Fondos estructurales que tienen que venir de 12.000 millones de euros en una legislatura. Un aumento de las inversiones ordinario que se va a producir en los presupuestos generales del Estado y que es el esperado de 1.200 millones de euros y una reforma fiscal que tape el agujereo fiscal de Ciudadanos a lo largo de los 3 últimos años que nos proporcione 1.400 millones de euros. Son 36.100 millones de euros. Y nosotros decimos que la prioridad va a ser, en primer lugar, 16.000 millones de euros para blindar los servicios públicos en Andalucía. Es posible establecer cláusulas suelo mínimos de inversión en educación, sanidad y dependencia del 5, del 7 y del 2. Son objetivos nada, nada exorbitados, se pueden conseguir, están cuantificados 16.000 millones de euros. Un proyecto de transición energética para apostar por un sector que debe ser estratégico en nuestra tierra de 7.200 millones de euros, para también apostar por la garantía de suministros básicos. Una apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación. Nosotros tenemos un 0,25% de inversión en I+D+I y entendemos que al menos tenemos que llegar al 2% para poder aspirar de verdad a poder pensar y repensar nuestro modelo productivo para conseguir nuestros objetivos. Y por otro lado, un plan de empleo muy específico de 4 años, bien gestionado, con transparencia, con planificación, sin partidismo, de 7.600 millones de euros. Y ahí están los 36.000. Pero nosotros, además, desde el Gobierno, vamos a luchar contra la precariedad laboral de forma muy clara. El Gobierno que yo presida no le va a dar ni un euro a una empresa que no demuestre estar cumpliendo la normativa laboral vigente. No puede ser que en Andalucía haya empresas que reciban subvenciones y tengan a sus trabajadoras y trabajadores en condiciones de absoluta precariedad. Los tengan además en condiciones de subcontratación en algunos casos, sin cumplir los convenios, sin cumplir la ley laboral, que no es ninguna maravilla y que nosotros queremos derogar y cambiar, pero que ni siquiera cumplen ese marco laboral. La Administración pública tiene una fuerza enorme, potente, en decir que no va a contratar servicios, no va a comprar bienes, no va a dar subvenciones y no va a dar promoción pública a las empresas que no demuestren, cambiando la carga de la prueba, que no demuestren estar cumpliendo la normativa laboral vigente. El Gobierno que yo presida va a intentar no repetir los errores de gobiernos pasados. Y ese compromiso tiene que ser preelectoral. Y tiene que tener una apuesta clara por la regeneración democrática. Nosotros no queremos sustituir el ejército de enchufados que tiene la Junta de Andalucía por un ejército de enchufados de Adelante Andalucía. Nosotros creemos que hay que apostar por modelos de autogestión de los servicios de la Junta. Como un instituto, como un colegio antiguamente, que elegían a su director la comunidad. Los padres, las madres, los alumnos, las alumnas, los profesionales elegían a sus cuadros de gestión. Y esos cuadros de gestión eran representantes de las comunidades y se enfrentaban a la administración si hacía falta, si faltaban recursos en un colegio. No eran lo que ocurre ahora, que es exactamente al revés. La Junta de Andalucía tiene personas elegidas de su partido para ser los recortadores oficiales en los servicios públicos en Andalucía, ya sea la sanidad, la educación o cualquier otro ámbito de la administración pública. Generar espacios de
empoderamiento de las comunidades que están en torno a los servicios, a la empresa, a la administración paralela, a todos los entes que forman parte de la Administración Pública Andaluza, en una reforma de la Administración que sea muy ambiciosa y que ponga en manos de los andaluces y de la andaluza la gestión de lo que es de todos y de todas. Y nosotros aspiramos también a una regeneración ética de la política. Y esto puede parecer que es el chocolate del loro y que es peccata minuta, pero yo creo que si nosotros somos capaces de trasladar a la sociedad andaluza que nuestro afán es fundamentalmente mejorar sus vidas, la política en general va a mejorar. Y la confianza que la gente tiene en la política como herramienta de solución de problemas colectivos, como espacio en el que hacemos posible lo que es justo, que es la política para mí, para nosotros, pues vamos a avanzar en empoderamiento, en corresponsabilidad de la ciudadanía, en protagonismo de la gente. Y eso pasa por aceptar medidas como la limitación en el mandato de quienes ejercen cargos de representación pública, la limitación en los salarios de quienes ejercen cargos en la administración pública, porque no somos representativos cuando cobramos más de 3.000 euros al mes y 500 euros en dieta sin justificar cada semana, y estoy hablando de lo que me llega a mi nómina mes a mes. Nosotros donamos, cobramos solamente una parte del salario, etcétera, etcétera, pero el mensaje que trasladamos a la sociedad es que somos una casta aparte de la mayoría social y que por tanto dejamos de ser representativos de sus problemas en las instituciones, y la alternativa a eso es la política no sirve para nada, es una pandilla de vividores y por tanto vamos a buscar soluciones individuales o que las dé el mercado, que el mercado sabemos de qué tipo de soluciones da, o soluciones comunitaristas y excluyentes. Y decimos también la posibilidad de revocar a cargos públicos si hay sospechas de corrupción, de mala gestión o de incumplimiento de compromisos con la mayoría social, y esta es nuestra parte de ética.